Muy buenas tardes, un gusto nuevamente contar con su presencia a través de la virtualidad y también presencialmente. Llegamos ya a la parte final de este quinto taller Intercomisiones IPGH 2023. Vamos justamente a la parte de las conclusiones finales y a la clausura del evento. Para esta clausura del evento tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Tamara Estupiñán, quien nos presentará el tema La madre de Atahualpa Tixi Capac, un dilema historiográfico revisitado. Quiero comentarles brevemente acerca de la doctora Tamara Estupiñán. Ella es licenciada en Ciencias Históricas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Historia con mención en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es etnohistoriadora ecuatoriana con especialidad en Historia Económica Colonial, Historia Republicana Ecuatoriana, uso de métodos matemáticos derivados de la inteligencia artificial en la construcción de series de tiempo. Aquí hago una pausa, quiero mencionarles que nuestra querida Tamara Estupiñán recibirá un premio en récord Guinness justamente porque hace más de 25 años, si es que no me equivoco, ella utilizó ya la inteligencia artificial justamente para la construcción de series de tiempo. Ha elaborado bases de datos históricas, cuantitativas y cualitativas, así como su colaboración en la línea de base sobre el proceso penal ecuatoriano. Es experta en paleografía colonial y su trabajo de equipo competitivo en investigación científica en las ciencias sociales. Autora de varias publicaciones nacionales e internacionales. Sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida a la historiadora Tamara Estupiñán. Bienvenida, Tamara. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mayito, por la presentación. Y yo voy a hablarles sobre un tema más bien de etnohistoria, pero que sí está relacionado también con la geografía y con algunas ponencias que tuve la oportunidad de escuchar la tarde de hoy. El tema que voy a tratar es la madre de Atahualpa Tixi Capac, un dilema historiográfico revisitado. Ya. Lo primero que voy a hablar es acerca del problema de la cronología inca y la conquista de Quito. Pachacuti Inga Yupanqui, padre de Topa Inga Yupanqui, fue quien apodó a la agrupación de las cuatro partes. Ah, ya le pasó la siguiente. Un ratito. Se colgó, creo. Bueno, voy a seguir leyendo hasta que salga la diapositiva. Decía que fue Pachacuti quien llamó a toda esta agrupación de las cuatro partes, reinos, señoríos o provincias, con la voz de Tahuantinsuyo, expresión que sería utilizado por la literatura clásica y la historiografía incanista como un concepto abarcativo para referirse al imperio de los incas. ¿Qué era el imperio? Tahuantinsuyo, la voz, alude al ejército Muapac, hijo de Topa Inga Yupanqui, cuando en la laguna de Yautja derrotó a las naciones de la Sierra Norte del Ecuador aborigen, que formaron una coalición para enfrentar a los incas. En el relato de Pachacuti, por ejemplo, se habla de que los tahuantinsuyos, a diferencia de los orejones o la nobleza incaica, pelearon con gran lealtad para poner el mojón de lo que constituiría la frontera norte más lejana del imperio. Algo pasa, creo. Tenemos un poquito de problema. A ver, ¿esa es la tercera? Sí, no.
Ya. El Tahuantinsuyo, como unidad territorial y étnica de las cuatro partes, fue conquistado, como ustedes pueden ver en el cuadro, por 11 gobernantes incas. Fueron 11 los reyes, o Capacuna. Ellos van a dominar o van a regir desde el siglo XII hasta finales de 1530, poco antes de la conquista española. La lista de esos gobernantes yo la tomé de un documento de 1579 y en esa lista se ha excluido a Huáscar y a Atahualpa. Cada uno de los gobernantes o de los reyes incas pertenecía a una fracción asociada con su linaje. La una era Urin Cusco o Cusco Bajo y la otra Cusco Alto. Desde Mango Cápac, que es el fundador mítico del imperio de los incas, hasta Viracocha, octavo gobernante inca y padre de Pachacutic, los incas implantaron su hegemonía política, económica, cultural en términos geográficos de forma horizontal, ¿no? Con base a una expansión territorial de corta escala, teniendo como centro al Cusco, se ensancharon hacia los lados, no más allá de 150 kilómetros de radio para conquistar a los grupos étnicos que estaban hacia el sudoeste, con lo cual formaron el Contisuyo, hacia el noroeste, con lo cual formaron el Antisuyo. Las fronteras hacia el sur para incorporar el Collasuyo y hacia el norte con su contrapuesto el Chinchaysuyo se hizo con mínimas conquistas territoriales en comparación con el periodo posterior. Después de Pachacutic, que es el noveno inca y que él va a expulsar del Cusco a los chancas, los incas van a imponer su predominio militar y fomentar el crecimiento del imperio. O sea, antes de Pachacutic lo que había era el Estado, pero no había imperio. Es Pachacutic quien va a forjar el imperio. Y lo va a forjar en solo 3 generaciones. La de él, Pachacutic, la de su hijo Tupac Yupanqui y la de su nieto Huayna Cápac. Y esto es muy importante porque es aquí donde entra Ecuador. Con el advenimiento del imperio de los incas, los territorios conquistados fueron de gran escala y se lo hizo de manera vertical. Antes de Pachacutic todo el crecimiento fue horizontal, no se expandieron más allá de 150 kilómetros, pero con Pachacutic se van a extender hasta el río Maule al sur en Chile y hasta Tucumán en Argentina y en cambio al norte hasta llegar al país Pasto en la actual Colombia. En términos estadísticos y al margen de los cómputos cronológicos establecidos por la historiografía, se puede afirmar que el 73% de los gobernantes incas consolidaron el Estado. Solo 73 gobernantes conquistan el Estado, pero el 27%, estos 3 últimos incas, son los que van a crear el imperio con extensas extensiones geográficas y con todo, estos 3 gobernantes, lo importante es que son del Anan Cusco, del Cusco de arriba, ¿no? O sea, Pachacutic, Topainga y Huayna Cápac. Muy bien. Ok. Excede al objetivo de esta conferencia hacer una evaluación sobre el impacto de la cronología absoluta de Rowe, ¿no? Que es quien va a crear una cronología y con la cual va a haber mucha polémica. Porque hasta ahora no existe consenso. John Murray fue en la década de 1950 que se aceptó la cronología de Rowe sobre la rápida expansión imperial y sobre el protagonismo que habrían tenido Pachacutic, Topainca y Huayna Cápac. A Rowe le va a seguir fielmente Concepción Bravo. Gary Hurton dice que sí, que Rowe hizo un buen esfuerzo, pero rechazó la fuente que utilizó Rowe, que fue al cronista Miguel Cabello Balboa. Después Tom Suidema dice que es imposible hacer una evaluación de las crónicas de Indias y que no es posible construir una historia inca sustentada en los documentos publicados y escritos. Dilthey reconoce que sí es interesante la propuesta de Rowe y le avala, y a ellos les van a seguir varios
arqueólogos y historiadores como por ejemplo John Verano, Patrick Carmichael. También Isbell dice que la cronología de Rowe es contradictoria porque no hay una correspondencia entre la cronología y la arqueología. Porque Brian Bauer no encontró lo que querían en Paruro. Parsinen apoya la cronología de Rowe, pero dice que el problema más grave es el de Quito y Manta. Les estoy diciendo todo esto porque está relacionado con la madre de Atahualpa. Zagalini advierte sobre el peligro científico de utilizar la cronología de Rowe. Alan Covey da una suerte de estocada y dice que debe ser una interpretación independiente y solo basada en la investigación arqueológica para evaluar la fidelidad de los registros documentales. Al igual que él, Hurton va a hacer otra crítica y toda la cronología de Rowe va a ser objeto de un debate académico acalorado en Dumbarton Oaks. Burgess rescata lo de la transformación del imperio inca, pero critica el uso de Cabello Balboa. Desde Francia, César Itier avala las aportaciones hechas por la arqueología con radiocarbono y termoluminiscencia que admiten 40 años antes de lo que sugieren las crónicas de Indias, pero evade la trampa sobre la cronología de Rowe diciendo que falta una fecha que marque el inicio del año, lo cual es evadir una trampa, ¿no? Ahora bien, en la última década, el proceso de digitalización, la tecnología y la innovación hicieron eco en las ciencias humanas, hoy en día humanidades digitales, que empezaron a recrear el pasado más remoto utilizando modelos virtuales 3D para reproducir la máquina del tiempo. Esto va a permear en la arqueología, quienes van a utilizar los modelos bayesianos como la única alternativa viable para reevaluar la cronología. Se hacen cálculos probabilísticos de fechas radiométricas, se prioriza la estratigrafía, la calibración apropiada, y uno de los sitios que logran datar con el modelo bayesiano es en el proyecto Chamical, ubicado en Saraguro, en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Según los resultados científicos, Chamical habría sido fundada antes del nacimiento de Huayna Cápac. Ellos proponen 1463 y no 1457-58. Es decir, que con ese método bayesiano, muy sofisticado, la única diferencia con lo que escribió Cabello Balboa en el siglo XVI es de apenas 6 años. Apenas 6 años de lo que propuso Cabello Balboa. La fuente principal de Rowe. La hipótesis bayesiana es que los incas empezaron a expandirse mucho antes de lo que sugiere la cronología tradicional y que habrían incursionado entre 1430 y 1460. Se supone que esta propuesta ha sido testeada, refinada con una probabilidad del 68%. Y aquí viene mi crítica. Pero en esa propuesta no se tomó en cuenta que el sitio Chamical, que está al sur del Ecuador, no tiene la preeminencia de Carangue o de Quito. O sea, no es lo mismo este sitio al sur del Ecuador que el Quito, donde estamos actualmente, o Carangue. La mayor zona de conflicto del Chinchaysuyo. En otras palabras, incursión, ocupación o presencia material no necesariamente significa la implantación de una hegemonía política, militar y cultural que haya generado transformaciones estructurales en las sociedades conquistadas. La arqueología como disciplina y con una suerte de coraza científica ha persuadido para que desde el quehacer histórico se empiece a utilizar los modelos bayesianos para hacer el análisis de la expansión inca. En lo personal, no creo que sea lo más óptimo. La datación con radiocarbono 14, por más refinada que sea la metodología, sigue siendo insuficiente para conseguir fechas concluyentes e irrebatibles para los periodos cortos, como el del Imperio Inca, que se enmarca en una dimensión temporal de más o menos 300 años de existencia, en razón de que el margen de error que se obtiene con este sofisticado procedimiento oscila en el mismo orden temporal. Pero más engorroso resulta delimitar las fronteras de conquista asociadas a tal o cual gobernante, pues el uso del carbón
para fijar mojones fue una práctica registrada ya en las crónicas de Indias. Betanzos, en su crónica de 1555, dice que cada inca gobernante iba poniendo carbón en lo que consideraba que era su territorio. Entonces, esto daría lugar, no se tomó en cuenta la información etnohistórica y daría lugar a interpretaciones de alguna manera que no están, o sea, que pueden ser cuestionadas. La propuesta metodológica de los modelos bayesianos significa que se subordinaría la narrativa histórica a la cronología inca, sin tomar en cuenta la genealogía de sus gobernantes. Yo en lo personal pienso que son las personas, las instituciones, no las fechas, las que propician que exista continuidad, amalgama, superposición o ruptura en el proceso histórico. La fecha o fechas por lo general son anteriores a la transición o al cambio significativo. La conquista inca de Quito, a pesar que es la más cercana al tiempo histórico, porque es la que más se acerca a la conquista española, es ambigua. Es sumamente confuso, era un caos. En primer lugar, no hay suficientes estudios arqueológicos comparativos y sistematizados sobre la irrupción cusqueña al Ecuador aborigen. Entonces, esto compromete el esfuerzo de cronología, si comparamos con Perú, Bolivia y Chile, que tienen una tradición de más de un siglo de actividad arqueológica. Aquí no hay tanto. En el estado actual de la investigación arqueológica en Ecuador, no hay un corpus de información que permita realizar una síntesis sobre el territorio que cada gobernante inca habría conquistado y habría anexado al imperio. En segundo lugar, Quito fue la última provincia comarca guamaní en ser sometida por los incas. Como evento bélico ocurrió en la mayor fase de expansión del imperio y es el proceso más corto, pues no se supera los 50 años. O sea, los incas no estuvieron en Quito más de 50 años, lo que podría tergiversar los cómputos con radiocarbono 14, porque el margen de error ya es 300 y aquí estuvieron 50, entonces yo creo que hay unas limitaciones a la hora de proyectar la fecha convincente. Y en tercer lugar, desde la historiografía, la conquista inca de Quito puede ser considerada como un periodo histórico y no mítico. No hay la dicotomía sobre a qué facción habría pertenecido el gobernante inca. Sabemos ya que los incas que llegaron hasta Quito pertenecían al Anan Cusco y no al Urin Cusco. Punto. Fueron Pachacutic, Topainga Yupanqui y Huayna Cápac. Las incoherencias académicas son una invención de nosotros, los historiadores, antropólogos, arqueólogos, abogados, etcétera. Disyuntiva que debe obligarnos a realizar un esfuerzo transdisciplinario, ya ni siquiera multidisciplinario, porque ¿qué ocurre con lo multidisciplinario? O sea, hacemos un estudio, por aquí el estudio arqueológico, el estudio histórico, el estudio biológico, el estudio geográfico, y cada estudio es un compartimento estanco, pero no se cruzan entre ellos. Entonces, yo pienso que para poder avanzar en el conocimiento hay que hacer el esfuerzo transdisciplinario, tiene que estar cruzado, ¿ya? Frente a este dilema, yo voy a glosar lo que propuso Steve Stern en 1992 cuando se celebraba los 500 años del descubrimiento de América y que hubo dos posturas antagónicas, que sí celebremos, que no celebremos, porque son 500 años de frustración para los unos y 500 años de felicidad para los otros. Yo creo que lo más sano es darle la bienvenida al problema. ¿Cómo podemos darle la bienvenida al problema? Estudiando y proponiendo algo distinto. Es lo que les voy a proponer ahora. Ya puede darle la siguiente. Ya. Lo siguiente se llama el juego de la mascapacha, símbolo de la sucesión dinástica. En la historia de la humanidad no hay ningún imperio que haya surgido sin violencia. El etos guerrero es el principal motor de la invasión y la conquista. Entre los incas, la sucesión dinástica no fue pacífica, sí violenta y cruel. Y al igual que en la historia bíblica, se registran delitos por parricidio,
tanto autores como víctimas están bien identificados en la narración, pero como no existe Estado de Derecho entre los incas, no hay culpa o amenaza, y el pacto intrínseco es continuar sin piedad con el proceso por obtener la potestad absoluta sobre el imperio o la Mascaipacha. La Mascaipacha es el adorno que llevaba el gobernante inca encima de su cabeza y que ustedes pueden ver ahí, que simboliza el poder, al igual que la corona. ¿Acaso en el mito de origen de los 4 hermanos Ayar, cuando su viaje épico hacia el Cusco desde la cueva de Pacaritambo, desde el lago Titicaca, no se mataron ellos? Salieron 4 hermanas, 4 hermanos desde Pacaritambo y fueron hasta el Cusco. Y en el trayecto fueron matando al uno, al otro, etcétera, hasta que quedó solo Manco Cápac con su hermana Mama Aupio, y como hijos del sol fundaron la cultura inca. Ahí tenemos dibujos de cómo les van matando el uno al otro, ¿no? Inga Yupanqui o Pachacuti no solo que expulsó para obtener la Mascaipacha, le expulsa al padre del Cusco, o sea, a Viracocha, pero además ordena que le maten a Ingurcón, que era su hermano, y que era, según el papá, debía heredar la Mascaipacha. Y también ordena que le maten a Tilca Yupanqui, a Uqui Yupanqui, Huayna Yupanqui, que eran sus parientes consanguíneos y que se opusieron a sus pretensiones políticas. Y otra de las víctimas fue su hijo, le mata al propio hijo, ese es el dibujo, ¿no? Le mata al propio hijo. Topa Inga Yupanqui, en cambio, le cortó la cabeza a su hermano Topa Capa. Ahí está, por celos y rivalidades. Y cuando murió dejó nombrado como heredero del imperio a Capaguari, que era hijo de una concubina, y no a Huayna Cápac. Entonces, se supone que el hijo ha habido con la esposa hermana, debía heredar, o sea, Huayna Cápac. Huayna Cápac era adolescente cuando su padre murió, y quien gobernó por él hasta que tuviese edad fue Apo Hualpaya, su tío, el Corcovado le decían. Y él va a conspirar para que Tarco Hualca, que es hijo de él mismo, sea coronado, y ambos fueron después ejecutados. Huáscar, es lo que nos enseñaron, el supuesto heredero legítimo, entre comillas, de la sucesión imperial, sus hermanos Cononuno y Chuquishuamán intentaron matarle, o sea, 2 hermanos de Huáscar intentaron matarle a Huáscar y proclamar a otro que no era Atahualpa rey del imperio. Finalmente tenemos a Atahualpa, el último emperador del Tahuantinsuyo, quien mediante una decisión draconiana dispuso a sus generales Quisquis y Calicuchima que se tomen el Cusco y que el cuerpo de Huáscaringa sea arrojado al río Yanamayo y las mujeres e hijos exterminados. Al poco tiempo de la muerte de Huáscar y la desaparición de su linaje, Atahualpa fue ejecutado por los españoles y con su fallecimiento sucumbió el imperio inca. No obstante que Rumiñahui, estando en Liribamba, recibió los restos mortales. De paso, Rumiñahui le va a asesinar a quien trajo los restos mortales de Atahualpa, que era Cusi Yupanqui. La siguiente, por favor. Los relatos asentados en las crónicas, ahí tenemos un cuadro de quién le va matando a quién, ¿no? Los relatos asentados en las crónicas de India dan cuenta que heredar la Mascaipacha significaba ser parte de un teatro político caracterizado por actos de extrema crueldad, al margen de a quién mismo le correspondía el manejo del imperio, sea al hermano mayor, al hijo segundo, al tercero, al cuarto, al recién nacido, todos ellos supuestamente hijos de la esposa hermana o hijos de una concubina o de otra persona, no compromete, al margen de todos estos problemas, no compromete la genealogía de los 4 últimos Capacuna en el proceso de legitimación. Me refiero a Topainga, Huayna Cápac, Huáscar, y después va a venir a Atahualpa. Bien, ahora viene la pregunta. ¿Qué tienen en común Topac Yupanqui, Huayna Cápac y Atahualpa, a más de pertenecer a la Nancusco o al Cusco de arriba, y que fueron investidos con la Mascaipacha, el principal símbolo de la sucesión dinástica? Es la pregunta. Lo que atraviesa a estos gobernantes incas y otros parientes íntimos es que son hijos de un tipo de mujer
y esto le va a gustar a la Mayito, que está registrada en la literatura de la época en fuentes primarias inéditas y publicadas, encriptada en sacrificios humanos de altura y en una tradición etnográfica vigorosa. Testimonios que la historiografía incanista silenció, pero que en este esfuerzo, o sea, yo he hecho un gran esfuerzo por develar quién mismo fue la mamá de Atahualpa, y por lo tanto voy a argumentar la siguiente hipótesis. Se trata de la mujer Tocto. Si ustedes ven, o sea, todos estos tienen una esposa a la que le llaman los documentos Tocto o Tucto, ¿ya? Es ella y su círculo íntimo, puede ser el tío, el padrastro y otros, quienes van a mover las fichas claves del tablero político para que el hijo habido en el gobernante inca asuma el poder del imperio. Según el cuadro que ustedes ven ahí, se advierte que la recurrencia principal para referirse a la madre de los últimos 4 capacunas es la voz de origen quechua Tocto o Tucto o Tucto. Y que en Aymara fue traducida, en Aymara la voz también existe como Guayara o Guayata. Se resalta que no hay dependencia cronológica ni geográfica en las fuentes que utilizaron los distintos cronistas para las narraciones. Lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, tanto en las crónicas de Indias cuanto en documentos de archivo y en documentos del Archivo General de Indias, yo encontré que la voz Tocto para referirse a la madre del rey o el gobernante inca existe, y los documentos del Archivo de Indias no tienen nada que ver con las declaraciones que hicieron en documentos del Archivo Nacional de Quito o en crónicas escritas desde el Perú. O sea, es una constante, pero los estudiosos incanistas no se percataron en eso y más bien priorizaron otros aspectos. Por ejemplo, en el caso de Anel Oliva, el informante fue un Quipo Camayo Catari de tradición nupaca en Bolivia, y él va a utilizar los escritos de Valeri y de las casas, pero ninguno de ellos menciona el nombre de la madre de Atahualpa. Sin embargo, Oliva en su manuscrito asentó que la mamá de Atahualpa era Guayara o Guayata, y al lado escribió doncella, dándose a entender que esa mujer, la madre de Atahualpa, era virgen cuando inició su relación con Huayna Cápac. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué significa Tocto o Guayata? Según Cristóbal de Molina el Cusqueño, en diciembre, después de la fiesta del Capac Raimi o solsticio de invierno, se armaban caballeros, o sea, se les daban las armas, las guaras o calzoncillos que llaman, y se celebraba el Camaquilla para probar quiénes eran los más fuertes. Los recién iniciados iban con unas vestiduras nuevas, camisetas negras y mantas leonadas, y tenían unas plumas en la cabeza de unos pájaros que llaman tocto. Este escrito es del siglo XVI. O sea, cuando se inician, les ponían estas plumitas blancas. Las plumas blancas también se usaban para jurar lealtad ante la investidura de la más capacha del nuevo Inca, así lo relató Pedro Pizarro. Y en criterio de Diego González, que escribe un diccionario quichua, dice que tocto son las plumas blandas de las aves jugosas mantecosas que tienen el cañón lleno de sangre o manteca. O sea, ya sabemos que cuando se inician muchachitos, ¿no? Les ponen las plumas blancas, y estas plumas blancas son de un ave específica. Ahí tienen ustedes a la guayata o al ave tocto. Se puede colegir entonces que las voces tocto en quechua y guayata en aymara aluden a un tipo de ave que la ornitología ha registrado como anseriforme de la familia Anatidae, y es natural de los Andes, tiene un nombre científico y se conoce como cauquén comúnmente. La guayata o tocto vive en las lagunas de valles situados entre 3.000 y 4.700 metros sobre el nivel del mar. Son aves de color blanco y no hay dimorfismo sexual en el plumaje de machos y hembras, son iguales.
Miden alrededor de 75 y 80 centímetros y pesan entre 2.7 y 3.6 kilos. La pareja, esto es hermosísimo, ¿no? Porque dice que la pareja se mantienen junta por vida, o al menos demuestra una fuerte fidelidad por años, por varios años, y se estima que llegan a ser adultos a los 3 años. Esa es la guayata, ¿no? Y ahí le vieron a la familia. Muy bien. Es que la pregunta que yo me hice, ya tengo el panorama, ¿no? Y digo, bueno, ¿existe alguna evidencia arqueológica del tipo de mujer tocto asociada con el ave del mismo nombre? O sea, ¿cómo demostrar la relación entre el ave y ya con restos arqueológicos? Porque desde la historia yo ya sé, he hecho la reflexión y los argumentos son sólidos, pero ahora hay que demostrarlo arqueológicamente, pues. Entonces, con un guiño de ojo académico a la arqueología, voy a mencionar un elemento vinculante que podría dar parte de la respuesta, para lo cual nos vamos a trasladar de forma virtual a las alturas del volcán Yuyayaico de 6.739 metros de elevación, que está ubicado en la provincia de Salta, en Argentina, y la región de Antofagasta, en Chile. En ese nevado se encontraron los cuerpos de una doncella de 12 o 14 años, un niño de 9 años y una niña menor a él. Ellos fueron sacrificados en la ceremonia conocida como la capa cocha, que era la ceremonia más importante del imperio inca. Ahí tienen una foto de ya cuando le sacaron a los niños, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. La capacocha de Yuyayaico, o sea, este sacrificio humano en el Nevado, está considerado como el mayor sacrificio infantil masivo antiguo de la humanidad, pero además de mayor altitud en el mundo hasta ahora descubierto. Los restos materiales son impactantes. Me voy a centrar ahora, la reflexión se va a centrar solamente en la doncella y el niño. Ella es la doncella y él es el niño, ¿no? Como se puede observar, el niño lleva plumas blancas, ¿no? Ahí tiene, ¿ya? A ver, el niño, ¿dónde? Ya. Él una sola, ella en cambio un fastuoso tocado, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que se desprendió de la cabeza y así lo encontraron, ¿no? Ya que estaba en el suelo cuando lo encontraron. Su posición que se fundamenta en la analogía con varias figurillas que estaban dispuestas en la misma ceremonia de sacrificio, y ahí se ve una figura chiquita que tiene un tocado grande de plumas, ¿no? El hallazgo de Yuyayaico ocurrió hace casi 25 años, al igual que la firma de la paz entre Ecuador y Perú. Y traigo a colación esto porque esta conferencia yo di este año por 2 ocasiones en las celebraciones de los 25 años de paz entre Ecuador y Perú. Y una de las cosas que tuvimos, o sea, una de las cosas más satisfactorias que hubo es que podemos compartir una historia común sin necesidad de guerra. Respiramos el mismo aire histórico. Yuyayaico fue descubierta por Johan Reinhardt, explorador de la National Geographic. Y Reinhardt, o sea, él supuso, digamos, él tenía una sospecha de que la capa cocha era como un matrimonio, pero no pudo ir más allá. Recién aparece otro estudio de una arqueóloga, Elena Horta Tricalotis, y dice que la capacocha de Yuyayaico se refiere al mito de origen de los incas. Mi hipótesis es que la capacocha de Yuyayaico es una fotografía real, porque ahí tenemos las momias de 3 personas que vivieron y que fueron enterradas ahí. O sea, no es una simple representación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la doctrina cristiana, la estampita de la Virgen representa a la Virgen, o la estampa de Jesús representa a Jesús. Pero lo único que encarna, que es como que Jesús estuviera ahí, es la hostia, ¿no es cierto? En Yuyayaico lo que tenemos no son representaciones, es mucho más que una representación. Y mi hipótesis es que se trata de la relación sexual primaria imperial o el desflore mutuo.
entre la mujer Tocto y su primer compañero de vida, el futuro Kapa Kinka o emperador. Se trata de una pareja inocente, ambos son personas castas. La doncella, que ya ha tenido su primera menstruación o chikú, es mayor que él, como unos 4 o 5 años, y él tiene que esperar un tiempo más para vestir su primera prenda interior o zarahuelle o guara. Se encontró la guara a los pies del niño, ¿no? Para participar del guara chikuy, que es ponerse también la camiseta. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede con esta relación imperial? Con este rito de iniciación carnal, y esto es lo más importante, se funda el Ayu o la familia real, no es cualquier cosa, se está fundando un nuevo grupo humano. Es el principio de la reproducción de la vida del clan, una ceremonia litúrgica, no es mundano, es sacralizada, en la que los soberanos cubren sus cuerpos con vestidos sacros, ella con su Aksu y él con su Ankayu. Aquí tenemos un dibujo del siglo XVI y nadie se percató, pero aquí dice Ankayu. Este es el traje imperial, ¿no? De la pareja Tocto. Y este, en cambio, es como el vestido de novia, ¿ya? Es la ropa, el diccionario de Quichua de González Holguín dice que el Aksu y el Ankayu es la ropa más antigua y la más preciada. Y sus cabezas son adornadas con plumas blancas. Ella como la siguiente, por favor. Ahí tenemos. Y sus cabezas son adornadas con plumas blancas. Ella como la novia más galana. Miren, aquí tenemos del que tenía la niña, la doncella de Yuya Yaiko, pero cuando la encontraron estaba en el suelo, seguramente se cayó con algún movimiento. Pero sabemos que esto estaba encima de su cabeza porque al lado hay una figurita. Y en la figura, en esta figura se ve claramente que el tocado pertenece a la cabeza. En mi opinión, la capacocha o sacrificios humanos estarían relacionados con la fundación del Ayu o la pérdida de inocencia entre la mujer Tocto y el futuro gobernante inca, mas no con el matrimonio de la Coya. La historiografía ha idealizado a la Coya, que se supone es la esposa hermana, ¿no? A la vez es hermana, pero también es esposa. Y creen que la Coya es la que tenía todo el poder. No, señores. El Inca, cuando se casa con otras mujeres que pueden ser sus hermanas y que son las Coyas, él ya llega con un bagaje. O sea, para el Inca lo más importante es la relación sexual imperial con la mujer Tocto. Él se inicia con esta mujer y va a tener varias mujeres, pero la más importante es la mujer Tocto. Y Atahualpa va a ser hijo de una mujer Tocto. No existen, hasta donde se conocen, documentos que hablen, no hay literatura, es impresionante, pero no hay una literatura sobre el mito, sobre el rito de iniciación sexual primario imperial, ¿ya? Yo le he bautizado a esta pareja como la pareja Tocto. Entonces, lo que vamos a esperar, bueno, ya sale publicado el próximo año el estudio, y lo que vamos a tratar de promover es que se haga una simple comparación, un simple estudio en donde se coja una plumita de estas y se vea si en realidad pertenece al ave Tocto, ¿ya? Porque se ha dicho muchísimas cosas de Yuya Yaiko. Increíble todas las interpretaciones, cuando en realidad Yuya Yaiko lo que estaría haciendo es representando algo muy importante que es la fundación del Ayu. Por favor, la siguiente. Lo que se puede corroborar acerca del sentido emblemático de la relación sexual primaria y no necesariamente imperial, no está registrada solamente en Yuya Yaiko, sino que también se
se manifiesta como una expresión etnográfica en la danza de la guayata. Guayata es en aymara y tocto en quichua, que ha sido declarada como Patrimonio Nacional del Perú, cuyo baile y música imitan al apareamiento entre las aves, o también en una batalla ritual que sucede en el Perú en un pueblo llamado Tocto. O sea, las evidencias están ahí y son actuales, ¿no? ¿Qué sucede en esta batalla? Van varios hombres y varias mujeres, y se empiezan a pelear los hombres por una sola mujer. Incluso hay muertos. Y bueno, hay una serie de interpretaciones. Y según lo que pude investigar, las personas mayores de este pueblito Tocto dice, yo no sé, el viejito decía, yo no sé por qué dicen tanta cosa los antropólogos, cuando en realidad lo que están haciendo es coqueteándose entre ellos para conquistar a la mujer. Desde la antropología se ha sugerido que la danza de la guayata es una de las expresiones artísticas del universo andino en que se representa a estas aves, pero nunca le asociaron a la voz tocto. Y se dice que estas aves viven en lugares sagrados donde se origina la vida. O sea, el ave guayata o tocto vive solamente en lugares sagrados donde se origina la vida. La pregunta es, ¿cuál es el origen de la vida? Pues la relación sexual primaria, así de simple. Por favor. En síntesis y recapitulando desde varias disciplinas, o sea, para llegar a esta conclusión, yo he ido desde la etnohistoria, la filología, la arqueología, la etnografía, para encontrar o ubicar a la mujer tocto en la sucesión dinástica. ¿Quién es la mujer tocto? La mujer tocto es una doncella inocente que inicia sexualmente al futuro inca. Con el tiempo, su sensualidad conquista su corazón y le va a dar el poder político para proclamar al hijo habido en él como el nuevo monarca del imperio. Este hijo no siempre va a ser el mayor. En Yuyayaico hubo tres niños, la doncella, el niño y otra mujer, ¿no es cierto? Se encontraron, había dos mujeres. No necesariamente la mujer que inicia sexualmente al Inca va a tener el primer hijo. Puede ser la otra niña la que tenga. Pero lo más importante es que el hijo habido en esta mujer que le inicia sexualmente al Inca, ese es el que va a ser el Inca, el futuro Inca, ¿no? Y en el caso, eso lo he demostrado con documentos de archivo y fuentes independientes, en el caso de Pachacuti, Topainga Yupanqui, Huayna Cápac y Atahualpa. La relación entre la mujer tocto y su primer compañero no es al estilo de Romeo y Julieta, amantes que en la tragedia se juraron fidelidad y amor eterno. Son conceptos distintos a las prácticas y saberes de nuestros ancestros. Lo fundamental entre los incas y en nuestros pueblos antiguos es la reproducción del nuevo linaje o familia real sin caer en el plano de la promiscuidad. O sea, la relación sexual primaria era muy importante. Lamentablemente hoy en día eso ya no existe, pero para estas personas, para esta cosmovisión, era lo más importante porque ahí se originaba la vida. Y el Inca, que vendría a ser digamos, el varón, ¿no? Que tenía varias mujeres y que formaba esta gran familia, tenía una mujer predilecta o era la más importante y esa mujer es la mujer tocto. Por favor. Ahora vamos a ver cuál es la relación con la madre de Atahualpa. La madre de Atahualpa fue un botín de guerra. ¿Qué relación existe entre la mujer tocto de Huayna Cápac Inga con el reino, nación, ayu o grupo corporativo registrado con el etnónimo, topónimo y antropónimo Quito? Es la pregunta que yo hago. Para discutir esta pregunta voy a utilizar, y ahí me voy a distanciar de la arqueología, voy a utilizar el argumento Huambracona, que significa, Huambracona es el plural de Huambra, ¿no? Y significa muchacho o muchacha, moza o mozo de pequeña edad.
Los Wambracona, ustedes deben haber oído hablar de los Wambraconas, por lo menos mi coronel debe haber oído hablar, y yo también por la edad. Los Wambraconas fueron los niños o muchachitos que quedaron huérfanos luego de la matanza que hizo Huayna Cápac en la laguna de Yaguarcocha o el Mar de Sangre. Los testigos presenciales de la conquista española en los Andes vieron con admiración a los Wambracona, que eran unos jóvenes muy esforzados y que eran la fuerza de choque del ejército que acompañó a Quisquís y Chalcochima cuando se tomaron el Cusco. La pregunta que yo hago para lograr hacer la cronología es, ¿qué edad tenían los Wambracona cuando ocurrió la masacre de Yaguarcocha? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar y me obliga a incursionar en el tema de la cronología inca. Por eso yo al principio introduje el problema de la cronología inca. Pero yo no me voy a ir, mi propuesta no va a ser de atrás hacia el presente, sino del presente hacia atrás. Voy a partir de la conquista española hacia atrás y no a la inversa. Y de nuevo, voy a hacer un guiño ya esta vez no a la arqueología, sino a la aritmética, simples sumas y restas. Cuando los conquistadores españoles se enfrentaron con los Wambracona, ahí tienen ustedes un enfrentamiento, ¿no? Que era la carne de cañón de la milicia quiteña. Ellos eran unos jóvenes que trepaban con agilidad las montañas y con la misma rapidez se desplazaban por parajes agrestes, haciendo eco al buen semblante de su edad. Es igual que ahora, la conscripción militar obligatoria no se realiza a los 30 años, es entre 18 y 22 años, porque es la edad que es la edad lo que va a determinar esa agilidad de los soldados o de la carne de cañón. Si utilizamos una media de 20 años, los Wambraconas, o sea, los españoles, cuando llegan a estos territorios, vieron a estos muchachitos que corrían, subían las montañas, bajaban. Entonces, y eran admirados porque era de una agilidad impresionante. Entonces, si utilizamos una media aritmética de que estos muchachitos tenían 20 años, ellos habrían nacido hacia 1513. Es decir, que en la matanza de Huyahuarcocha, ellos habrían tenido un poco más de 5 años. Por lo tanto, Yaguarcocha, dejando de lado los modelos bayesianos, podría haber ocurrido entre 1515 y 1518. Y ese dato es muy importante porque por eso estamos empantanados en el problema de la cronología y de quién mismo fue la mamá de Atahualpa. La siguiente, por favor. Vamos a repasar lo siguiente y ya mismo acabo. Ya sé que están cansados. Atahualpa fue ajusticiado en Cajamarca en 1533. Hay consenso de que murió a la edad de Cristo, entre 30 y 33 años. Eso significa que nació hacia 1500. 2. Sobre la muerte de Huayna Cápac se acepta que falleció entre 1526 y 1527, cuando Francisco Pizarro llegó hasta Tumbes en su segundo viaje. Después de la guerra de Quito, Huayna Cápac ya no regresó al Cusco. O sea, él ya no se fue al Cusco y solo llegó hasta Pachacámac. Y estuvo aquí entre 6 y 9 años, lo que concuerda con el argumento de que la matanza de Yaguarcocha habría ocurrido entre 1515 y 1518. Cuando Huayna Cápac murió, su cuerpo fue llevado al Cusco y en las ceremonias entraron los cautivos de las guerras. Entre ellos estaban los hijos de Pinto o Pintac. Si la matanza de Yaguarcocha hubiese ocurrido a principios de 1500, que es lo que postulan los quiteñólogos, para hacer coincidir con el año de nacimiento de Atahualpa en Quito, la mujer de Pintac tendría cerca de 50 años y ya habrían pasado más de 25. La guerra contra Caranquis, Cochasquis, exactas. Pero Yaguarcocha siempre fue un evento fresco en la memoria de los colectiva de los indígenas. La prueba es que cuando llegan los españoles, quienes van a asesinar a Quisquís son los Wambracunas, porque los Wambracunas, que son de Otavalo, ellos tenían el recuerdo de la matanza de Yaguarcocha en su mente y tenían animadversión hacia los incas.
Atahualpa y Huáscar, la siguiente, por favor, reinaron de forma paralela más o menos 6 años en Quito y el Cusco. Ambos tenían hermanos menores como Mangoinga, que nació en el Cañar y que le reemplazó a Atahualpa luego de que le ejecutaron. Mangoinga en 1533 no tenía más de 20 años, lo que implica que nació después de 1513, años cercano a la propuesta de cuando habría ocurrido la matanza de Yaguarcocha. Ahora bien, existen dos tendencias sobre el nacimiento de Atahualpa. La una, Atahualpa nació en Carangui, en Quito. Si Atahualpa nació en Carangui, lo dicen Estete, Pizarro, Garcilaso, Oliva, Montesinos y Juan de Velasco. Si Atahualpa nació en Carangue, el nacimiento debió haber ocurrido poco antes después de Yaguarcocha, ¿no es cierto? Si se acepta este supuesto, significa que Huayna Cápac habría estado más de 25 años, lo cual es muy discutible, porque no hay construcciones monumentales al estilo del Cusco y tampoco porque hay toponimia quechua registrada, o sea, en abundancia en la Sierra Norte. Me refiero a Imbabura. Esta tesis plantea además un problema adicional con relación a los hermanos menores de Atahualpa, que también evade la historiografía, ¿no? La pregunta sería, ¿cuándo preñó Huayna Cápac a las madres de los hermanos menores de Atahualpa si ya no regresó al Cusco? Y algunos de sus hijos declararon haber nacido ahí. Entonces, ¿cuándo es que Huayna Cápac fue al Cusco? No es que iba a ir al Cusco y luego regresar. Es difícil sostener que las madres embarazadas hayan sido deportadas al Cusco, puesto que el gobernante inca siempre se desplazaba con sus esposas e hijas e hijos recién nacidos, a excepción de Huáscar Inga, que quedó en la capital del imperio cuando su padre vino a la conquista de Quito. La otra tendencia es, muy bien, no, Atahualpa nació en el Cusco, pero la mamá era de Quito o de Carangue. Y la mayoría de los cronistas apuntan a eso, desde 1539, Andagoya, Quipucamayos. Quiero que se fijen en los Quipocamayos. Los Quipocamayos eran los informantes oficiales de las historias incas. Y ellos dicen que los abuelos y antepasados por el lado materno eran de Quito, ¿no es cierto? Y de ahí van diciendo, o sea, sí, la mamá es de Quito, pero nació en el Cusco y se toma como una verdad absoluta. Por favor. Si Atahualpa nació en el Cusco y su madre era de Quito, la pregunta es, ¿cuándo llevaron a la mamá de Atahualpa al Cusco si Huayna Cápac después de la guerra de Quito ya no regresó al Cusco? Entonces, esa es otra trampa que va de la afiliación quiteña y cusqueña que va de esta trampa. La siguiente, por favor. Otra incongruencia que plantea esta tesis es si la madre de Atahualpa era natural de Quito, la matanza de Yaguarcocha habría ocurrido hacia 1500, lo cual es debatible porque Huayna Cápac habría muerto de más de 60 años y los dibujos, miren, aquí está Huayna Cápac. Si le ven, es un dibujo, él tendría unos 50, 45 años. En cambio, es Topa Inga Yupanqui y él sí es viejo. O sea, los dibujos no mienten, ¿no? Algo, se inspiran en algo real. Toda vez que se ha identificado el problema de cuándo, o sea, dónde mismo nació Atahualpa, si en Quito o en el Cusco, y quién mismo fue la mamá, yo sugiero la siguiente conclusión. Muy bien. La abuela de Atahualpa, no la mamá. La abuela de Atahualpa fue la hija de Pillaguazo, el rey de Quito. Y esta abuela, con el hermano menor de Topa Inga Yupanqui, son los padres de Toctococo, Payacoco, unión que se hizo cuando Tupac Yupanqui vino a Quito y construyó el complejo de Pucarás en Pambamocha y Quinchicajas, poniendo el límite de la ocupación en Cayambe. La madre de Atahualpa, y esto es lo más bonito, fue una mujer tocto, que fue llevada al Cusco como parte
del botín de guerra de Topa Inga Yupanqui, que entonces ejercía el cargo de comandante en jefe. Aún no era rey. Y llevó consigo a Huayna Cápac, que había nacido recién en Tomebamba. O sea, la mamá era un poquito mayor que el Huayna Cápac. Huayna Cápac era hijo de Mama Oglio o Toctococa. Ambos niños, tanto la mamá de Atahualpa, esta mujer Tocto, y Huayna Cápac se criaron juntos. Alianza étnica que se refuerza con la presencia del patronímico Quilaco. Quilaco es el habitante de Quito. Y en el mito de Pacaritambo, en los documentos antiguos y también modernos, se menciona a los quilacos. O sea, hubo una presencia de indios quitus ahí en el Cusco. Y recuerden, además, yo les dije que los Quipucamayo declararon que los abuelos maternos de Atahualpa eran de Quito. Y con esto voy a concluir. La gran conclusión es la siguiente. Atahualpa nació en el Cusco. No pudo nunca haber nacido en Quito. Y eso no es lo más importante. O sea, debemos superar esa discusión estéril de qué nos sirve saber que nació en Quito o que nació en el Cusco. No ha habido una respuesta y ha habido solo trampas. La historiografía evade problemas. Hay que poner el problema en la arena y analizarlo. Atahualpa no nació en Quito, nació en el Cusco. Pero la mamá, y aquí viene lo importante, porque también se niega que Quito no existió, que Quito aborigen era una nación así nomás. No, señor. Quito era bien importante. El rey de Quito es el abuelo de la mamá de Atahualpa. Y la mamá de Atahualpa no es cualquier tipo de mujer, es una mujer tocto. Es la que le inicia sexualmente al Inca, como hizo Pachacutic, Topaguiupanqui, que también tuvieron mujeres tocto, y de esa relación nace, digamos, a ese hijo se le corona como Inca. Entonces, la mamá de Atahualpa manipuló para que su hijo, habido en Huayna Cápac, sea proclamado con la más capacha, como hijo del sol y el último emperador del Tahuantinsuyo. Al hacer esto, yo no sé si logro convencer o he podido llevar el mensaje, pero esto resuelve un problema gravísimo, que es el de la cronología, que la arqueología no ha podido resolver, y el problema de quién mismo fue la mamá de Atahualpa. Por eso yo a la conferencia le llamé La madre de Atahualpa, un dilema historiográfico revisitado, porque yo no estoy repitiendo nada. Estoy dando una lectura totalmente diferente y viable, con argumentos sólidos científicos. Yo expuse ya esto en el Cusco y esos, claro, felices de que yo, no en el Cusco, en Lima, pero no, felices de que diga que bueno, Atahualpa nació en el Cusco, así de simple. Es más, me ofrecieron asilo político. Yo les dije, ¿por qué no necesito asilo político? Pero lo más importante es rescatar a Quito. Quito no era cualquier cosa. Quito era un núcleo, era una sociedad compleja, muy importante y que debe ser estudiada bajo esos parámetros. Entonces, mi siguiente trabajo es ese, porque, y con esto acabo, cuando llegan los españoles a lo que es actualmente el centro histórico, no encontraron mayores cosas, porque no había. El Quito aborigen para mí estaba en el Quinche, donde está Pambamarca, donde están todos ese complejo arqueológico. Y lo que había en el Quito, que es actualmente el centro histórico, fueron pequeñas construcciones que se referían al barrio de Huayna Cápac y al barrio de Atahualpa. El Cusco, ese Cusco monumental que conocemos nosotros, ¿con qué se hizo? No se hizo de la noche a la mañana, se fue haciendo en base a barrios, o sea, cada inca tiene su pequeño territorio, hace su castillito ahí, bla, 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 y así se va formando el Cusco. Bueno, aquí, eso de que Quito, el otro Cusco, no es una simple metáfora, porque nosotros tuvimos dos momias, por lo menos la momia de Atahualpa y el bulto de Huayna Cápac. Y esos bultos o momias son las que van a dinamizar el barrio. Entonces, lo que se encontró
como es en la Merced, que eso sí vieron los de españoles, era el barrio del linaje, el barrio de Huayna Cápac. Y el de Atahualpa estaba al otro lado, en San Diego. Yo tengo hecho ya todo el estudio de ese barrio, iba desde arriba, desde donde está el templete, Monjas, Chimbacalle. Ustedes han oído hablar de la quebrada de Lauqui, ¿no? La montaña de Lauqui y todo lo que es Cumbayá ahora es de Lauqui. Auqui significa príncipe. Todo eso fue del hijo de Atahualpa. Ese era el barrio de Atahualpa, pero le sobrevino la muerte y lo que quedó fue su hijo. Entonces ahora la siguiente etapa, el siguiente estudio es fortalecer eso para poder tener ¿cómo se dice? Armar el crucigrama. Eso es lo que quería compartir con usted. Me disculpan si me tomé más de tiempo, pero no se podía hacer en menos tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, para concluir, primero agradecer a la doctora por acompañarnos en esta tarde y por instruirnos de esa manera. Creo que todos hemos viajado al pasado y nos ha llevado a recordar cosas y a conocer algunas cosas diferentes. Voy a permitirme solicitar al coronel Ramiro Pazmiño que se acerque para darle un pequeño reconocimiento a la doctora Tamara. Por favor, coronel. Gracias. Venga, coronel. Por acá también. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha correspondido la última parte de este taller, que es un poco cerrar este evento, hablar un poco de las reflexiones. No me voy a meter mucho en las reflexiones porque ya mis compañeros han cerrado bastante bien, los ponentes nos han ayudado muchísimo reflexionando, los moderadores también han hecho una excelente síntesis en cada una de sus mesas. Más bien yo quiero compartirles un pensamiento que me ha venido con el tema del taller. Y es que en la encrucijada entre la geografía, la geofísica, la cartografía y la historia, como ríos convergentes que nutren la tierra del conocimiento, el taller Intercomisiones del IPGH ha trazado un discurso magistral que exploró las coordenadas del ordenamiento territorial y la gobernanza. Cada palabra pronunciada ha sido como un viaje a través del tiempo y el espacio, conectando las raíces del pasado con los horizontes del futuro. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento y felicitación por el excepcional trabajo realizado durante este evento, en especial a los miembros de la Comisión de Geografía, quienes nos han apoyado en toda esta organización, y desde luego al personal de la sección nacional que siempre está presente, ¿no? Creo que hemos conseguido que este taller se concluya con éxito a través del conocimiento de las ciencias del IPGH. Las 4 mesas de trabajo fueron en realidad un testimonio del compromiso y la excelencia de todos y cada uno de ustedes. La charla magistral que les digo cerró de manera excepcional, fue enriquecedora. Además, también nos permitió conectar de manera extraordinaria las diversas disciplinas del IPGH. Gracias por contribuir al éxito del taller. Gracias por su dedicación y por promover el conocimiento y la colaboración en estas áreas fundamentales. Y enhorabuena por un evento verdaderamente inspirador. Con esto concluimos el 5º taller Intercomisiones denominado Explorando los componentes del ordenamiento y la gobernanza territorial. Muchas gracias a todos por su participación.